Les habíamos prometido hablar del tema de la mediación y por eso ya está aquí nuestro experto del día. Se trata del abogado Cristian Herrera, director del Centro de Mediación CEMEPA. Es importantísimo decirles que este es un medio legal que usted puede utilizar para resolver conflictos. Muy buenos días, muchísimas gracias por acompañarnos. No, muy buenos días a ustedes y a todos y gracias por acá por invitarnos. Hablamos hace un ratito, nosotros los ecuatorianos no estábamos muy acostumbrados a utilizar la mediación, parece que ya un poco más ahora, pero usted me decía sobre todo porque no le tenemos confianza. ¿Por qué no le tenemos confianza a la mediación? Bueno, principalmente yo creo que no tenemos confianza en la mediación por desconocimiento, ¿no es cierto? La gente dice, no, yo quiero ir a un procedimiento judicial porque un procedimiento judicial es realmente obligatorio. Y no conocemos realmente que la mediación también es obligatoria, ¿no es cierto? No sabemos, por ejemplo, que la ley nos establece que un acta de mediación, es decir, el resultado de una mediación, tiene la misma fuerza de una sentencia. Claro. Es decir, es exactamente igual. Y no solo de cualquier sentencia, de una sentencia de última instancia, es decir, es exactamente igual que una sentencia de la Corte Nacional. Lo que dictó el juez al final es de eso. Es exactamente lo mismo. Entonces la gente no suele tener mucha confianza, prefiere ver a los abogados litigando en un procedimiento judicial, en un juzgado, haciendo filas, en vez de poder asistir tranquilamente a un centro de mediación y tener el mismo resultado y más barato y más corto el tiempo también posible. Le recordamos a las amigas y amigos televidentes que nos están viendo en ese momento que las líneas están habilitadas 3970-818 para sus preguntas e inquietudes. Doctor, quizás otra cosa que desmotiva un poco a la gente para optar por este tipo de procedimientos es que sabemos que la otra parte no va a ceder. Yo tal vez no quiero ceder, entonces, ¿cómo llegamos a un acuerdo si ninguno de los dos cede? Precisamente, bueno, ese más es trabajo de nosotros los mediadores, ¿no es cierto? Nosotros nos formamos y tenemos ciertas técnicas para acercar a las personas, ¿no es cierto? En la mediación se tiende a un principio, ¿no es cierto? Si las personas van a la mediación es porque quieren arreglar. Si es que no quisiera arreglar, simplemente no voy, ¿no es cierto? Entonces es que ya van y es una muy buena señal. Entonces ya es trabajo de nosotros acercarles a las partes. Hay muchas técnicas, por ejemplo, en muchos centros de mediación lo que sabemos utilizar cuando ya vemos que las partes están muy conflictivas es separarles, ¿no es cierto? De manera que tal vez hablando sin la otra parte, tal vez de esta manera podamos fluir mejor el diálogo. Ya, esto es complejo a veces precisamente por esto que decía Vanessa, es decir, yo no quiero ceder, pero de todos modos voy un poco a ver qué pasa. Esto yo creo que también sucede a veces. Vamos a probar esta instancia, a ver si funciona. Entonces ahí entran ustedes. ¿Y cómo es este tema de la separación? Es decir, cada uno se va a un cuarto distinto, a una sala diferente, habla con un mediador, le dice, estos son mis puntos, luego se reúnen los mediadores, ven en qué se puede hacer. ¿Cómo funciona? Bueno, puede ser de dos formas diferentes, ¿no es cierto? Podemos hacer con mediación, es decir, dos mediadores vamos a estar trabajando en el mismo caso. O podemos hacerlo más sencillamente, decir, me permiten, obviamente con permiso de las partes, voy a reunirme de manera separada con cada uno de ustedes y mientras tanto la otra persona puede salir, tomarse un café, cosa que nunca va a pasar en un procedimiento judicial. Por supuesto, para empezar por ahí. ¿Los costos por qué son menores? Bueno, empecemos, yo tuve la suerte, sigo teniendo la suerte de también ser director de un consultorio jurídico. Entonces yo puedo ver exactamente cuál es la diferencia entre un procedimiento judicial y un procedimiento de mediación, ¿no es cierto? En materia judicial, solo en honorarios de abogado estamos hablando de alrededor de unos $600 de un procedimiento de alimentos, por ejemplo. Ya, en mediación, primero no necesitas abogados, entonces menos costo. Segundo, las tarifas son relativamente bajas, ¿no es cierto? Por ejemplo, en CEMEPA, un procedimiento de alimentos estamos hablando alrededor de unos $130. Ya, desde ahí, $600, $130. Ahora, no es el único costo que tenemos en materia judicial. Tenemos que siempre hacer certificaciones, sacar pruebas, documentos certificados, escrituras, etcétera, 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 que también tienen un costo. En la mediación es más relajado eso, tampoco lo necesitamos. E inclusive también el costo del tiempo, ¿no es cierto? Un procedimiento judicial en materia sobre todo, o sea, por ejemplo, de alimentos, estamos hablando de que dura aproximadamente de 8 meses a un año. Claro. Mediación dura 2 semanas. Entonces es una cuestión, desde ahí estamos empezando a bajar costos. Tiempo y recurso, entonces. Mucha atención a la gente que se encuentra en casa y tiene algún conflicto que necesite solucionar. Esta podría ser una excelente alternativa. Le damos el paso en este momento a Patricio Silva, que tiene la primera inquietud en este bloque. Muy buenos días. Muy buenos días. Este programa me cayó como anillo al dedo. Qué bueno. Le cuento, así rápidamente. Mi hija prestó la tarjeta de crédito a su mamá y al padrastro. Y lógicamente ella compró con su tarjeta, pero los pagos iba a hacer su mamá y este señor. Lo cual ya ha pasado más de un año y no lo han hecho. Apenas han cancelado como 3 letras, nada más.
Entonces mi hija entró a este problema del burul de la empresa financiera, que ya en todo lado le negaron los créditos y todo. Ahora, nosotros fuimos al centro de mediación y nos pusieron primero llenar una solicitud, pagar un valor, y luego nos decía, si las personas afectadas y las que están involucradas no vienen, tendríamos que llamar a una segunda, y si no vienen, entonces, ¿cómo es esto del centro de mediación? Yo realmente fui con mi hija con la finalidad de tratar de la mejor manera, pero nos encontramos con este obstáculo. Entonces mi inquietud ¿es legal pagar por una solicitud que se tenía que llegar? Y al final, si es que esto se daba como a favor de mi hija, había que pagar un valor adicional al valor total de la mercadería que mi hija sacó con su tarjeta de crédito. Entonces, en ese sentido, pues yo sí estoy realmente, ¿cómo se dice?, con esta inquietud. Entonces, claro, Patricia, ¿qué otro proceso puede hacer mi hija para que su mamá y este señor puedan cancelar los valores, aunque lo hemos hecho de buena manera, pero ellos se niegan totalmente? El hombre nos increpó y todo lo demás. Lo entendemos, Patricio. Y hay la posibilidad también de embargar las cosas. ¿Qué podemos hacer en este caso? Ya, bueno, acaba de señalar una cuestión, ¿no es cierto? Por ley, en los centros de mediación tenemos la obligatoriedad de citarle por 2 veces si es que no ha venido la primera. Okay. Pero ahí no termina el proceso. Nosotros en los centros de mediación podemos solicitar la expedición de un acta. Esta acta se llama de constancia de imposibilidad de mediación, ¿no es cierto? Entonces, con esta acta de constancia de imposibilidad de mediación, nosotros podemos, inclusive con esto, seguir un procedimiento judicial posterior, pero nos saltamos toda la parte de conciliación. Es decir, nosotros vamos a demostrar al juez, decirle, oiga, aquí no es posible llegar a una mediación, entonces sálteme esta parte de aquí. Y de aún así seguimos disminuyendo tiempo gracias a la mediación. Ahora, las entidades financieras generalmente suelen hacer también procedimientos de mediaciones. Por ejemplo, el Banco Pichincha tiene convenios con la Cámara de Comercio de Quito, de manera que ellos, los créditos no pagos por tarjetas de crédito y demás, pueden hacerlo también mediante procedimientos de mediación. Entonces es un mecanismo totalmente factible. Los costos, hablaba de primero tuvo que pagar algo y luego tiene que pagar algo más después si es que se llega a una solución. ¿Cómo es esto? Sí, a ver, los centros de mediación tenemos 2 tarifas, ¿no es cierto? Los costos iniciales. Los costos iniciales son los costos que nosotros en el centro gastamos para citar a las personas, que generalmente son cortos. Por ejemplo, en el centro de mediación de CEMEPA estamos hablando de unos $90. De ahí el resto es de los costos finales. ¿Cuáles son estos costos finales? Es lo que establece una tabla dependiendo al valor monetario que estás discutiendo, ¿no es cierto? Entonces todo depende de ello. Los centros de mediación se manejan aproximadamente con una tarifa. De manera aproximada puedo decirles que, por ejemplo, en CEMEPA nos manejamos del 1%. Entonces unimos esos dos y sale el costo total de la mediación, ¿no es cierto? Entonces, en un primer lugar pagamos los costos administrativos, ¿no es cierto?, para darle al centro la posibilidad que haga las citaciones y demás. Y en el otro pagamos los costos finales ya para la expedición del acta. Con ejemplos, digamos, ¿qué tipo de situaciones se pueden arreglar en un centro de mediación? A ver, la ley claramente nos dice, los centros de mediación pueden resolver conflictos de materia transigible, es decir, materia negociable. Es decir, todo lo que se pueda negociar. Okay. O sea, nosotros no vamos a poder, por ejemplo, establecer problemas de derechos humanos. No vamos a poder hacer violencia intrafamiliar. Eso es negociable, no es negociable. No es negociable la violencia intrafamiliar. ¿No es cierto? Derechos humanos tampoco. Pero sí podemos, por ejemplo, deudas de tarjetas de crédito. Sí podemos deudas con proveedores. Sí podemos problemas entre socios. Sí podemos tranquilamente procesos de alimentos. Sí podemos, inclusive en materia laboral. En cuestión de alimentos, si la tabla dice una cosa, podemos llegar a un acuerdo de que se pague menos. ¿Esto no estaría vulnerando el derecho del precisamente, para no vulnerar la ley, ¿no es cierto? Todo lo que es negociable, es decir, por encima de la tabla. Ok, ¿no es cierto? Entonces nosotros decimos, tenemos esta tabla de alimentos, ¿no es cierto? Y nosotros, si es que el padre quiere, que generalmente pasa así, porque estás hablando de un procedimiento donde ya no le llevas a la policía, ya no llevas a Correos del Ecuador a que esté notificándote y te dé miedo, ¿no es cierto? Llegas, dicen, ¿qué te parece si nos sentamos y conversamos? Entonces en ese caso dicen, no, es mi hija, ¿sabes qué? La tabla me dice que pague $120, ¿por qué no pagar un poco más? Entonces puedes llegar a negociar el más. Lo mismo pasa con derechos laborales, ¿no es cierto? Los derechos laborales son irrenunciables, no son negociables, ¿no es cierto? Pero sí puedes establecer, por ejemplo, para terminar una relación laboral por mutuo acuerdo, puedes establecer algún bono extra para evitarse procedimientos posteriores de vistos buenos, procedimientos de despido intempestivo, etcétera. Importante. Tenemos una llamada más. Trata de Sofía, desde Chandía. Hola, Sofía, bienvenida. Te escuchamos. Sí, buenas tardes. Mi inquietud es, tengo el caso de mi sobrinita, que actualmente tiene 4 años y vive con mis papás, pero mis papás
quieren como tener la custodia legalmente de mi sobrina. Y se fueron una vez al centro de mediación en Guaranda y le habían dicho que no pueden, y eso que estaba de acuerdo a mi hermana, porque la niña debe tener 7 años para poder tener la custodia legalmente de mis papás. Ok. Sofía, no te vayas, tal vez hay alguna pregunta que te quieran hacer. Yo la verdad creo que fue una muy mala asesoría, la verdad. No le veo ningún inconveniente para poderlo hacer. Es totalmente tranquilo. Si las partes están de acuerdo, el hecho de que tenga 7 años o no, la verdad no le veo ninguna complicación. No existe ningún reglamento, ninguna norma que te establezca que obligatoriamente tiene que estar. O sea, no existe una limitación en ese punto en la mediación. Cristian, pero en este caso que es tenencia de menores, estamos hablando de tenencia de menores, es una situación delicada. ¿Esto no tendría que ser abordado por un juez de las unidades familiares de nuestro país? No necesariamente, porque también por mediación podemos negociar inclusive hasta las visitas de la tenencia. Es totalmente normal. Puedes hacerlo, no necesariamente por materia judicial. Ok, clarísimo. Le decimos, por favor, que no se mueva. Nos vamos a trasladar a Guayaquil, también a un centro de mediación. No se mueva y se queda así el doctor. Lo que queremos decir es que no se nos vaya, porque nos vamos a Guayaquil en este momento, a un centro de mediación. También está Gisela y nos va a contar cuál ha sido su experiencia y qué es lo que están haciendo ahí ahora. Ahora Gisela otra vez. ¿Cómo está, Arturito? Efectivamente me encuentro desde el centro de la ciudad de Guayaquil, en el centro de mediación de la Universidad Católica Santiago de Guayaquil. En este lugar pues se ofrece servicios de mediación, son gratuitos y se creó desde el 2001. Y ya para que nos hable un poco más sobre cuáles son los procesos y demás, cuáles son los más comunes, los casos que aquí llevan a cabo, nos acompaña, por favor, póngase de pie, mi estimada, la doctora. ¿Me recuerda su nombre? María del Carmen Vidal. María del Carmen, qué gusto que esté con nosotros. Estamos en vivo para el programa Café TV. Coméntenos un poco sobre este centro de mediación. Es gratuito y eso que es particular, ¿verdad? Sí, el centro de mediación es gratuito, es auspiciado por la Universidad Católica. La Universidad Católica con el programa de vinculación con la sociedad, porque para eso es la universidad, hace un programa de vinculación de la sociedad. Entonces, esto le es un servicio para las personas que desean solucionar cualquier tipo de problema, pero para poder solucionar necesitan estar las dos partes de acuerdo. Entonces pueden venir aquí al centro de mediación y sobre todo se tratan temas de familia, patria potestad, tenencia, visitas, alimentos, aumentos de pensión alimenticia. Entonces se invita a las partes, o sea, viene el usuario. Normalmente nosotros tenemos un público cautivo que es del consultorio jurídico, que también de la Universidad Católica de Santiago Guayaquil, que también es gratuito. Entonces, cuando ya la directora del consultorio jurídico se da cuenta que es posible que las partes puedan llegar a un acuerdo, entonces nos manda aquí a nosotros, que estamos en Padre Solano 2001 y Tungurahua, en el segundo piso. Perfecto, doctora. Y bueno, lo importante es saber que todo esto, como usted lo había mencionado, es gratuito y además cuáles son los horarios de atención, porque las personas quieren saberlo, ¿no? Nosotros estamos desde las 9 de la mañana a 5 de la tarde de manera ininterrumpida. Y así es, si pueden venir en cualquier momento, o sea, si tienen algún, por ejemplo, problema de alimentos, pueden venir. Aquí el centro de mediación se los atiende, nos dicen quién es, o sea, la persona que viene tiene que hacer una solicitud, tiene que traer su cédula, tiene que traer también las partidas de nacimiento de los niños si fueran algún problema de pensión alimenticia, y aquí se le hace la gestión para la invitación. Entonces tiene que firmar una solicitud, se hace la invitación y eso sí, el mismo usuario es el que tiene que llevar la invitación a la otra parte. ¿Una o dos veces se puede hacer la invitación? Exactamente, puede ser una o dos, y dependiendo si la parte insiste mucho, incluso puede hacerse una tercera invitación para que venga. Ahí, ¿qué es lo que sucede? Puede que en la primera vez que venga ya llegaron a un acuerdo. Entonces, si llegaron a un acuerdo, se extiende el acta de mediación con todos los acuerdos. Supongamos que llegaron a un acuerdo de tenencia, llegaron a un acuerdo de visitas y llegaron a un acuerdo de alimentos en una misma acta.
Perfecto. Y bueno, este centro de mediación es avalado por el Consejo de la Judicatura. Correcto, nosotros estamos avalados por el Consejo de la Judicatura y cada 2 años nos hacen nos piden todos los requisitos y hemos cumplido todos los requisitos para nuestra acreditación. Nosotros ya fuimos acreditados nuevamente hace poco, el 2018. Sí, perfecto. Y bueno, ya para finalizar, por favor, la invitación a todos los amigos televidentes. Esto no es restricción para nadie, todas las personas que quieran pueden venir. Demos la dirección y los horarios. Sí, realmente nosotros nos enfocamos a personas de escasos recursos económicos porque justamente son las personas que no pueden pagar, o sea, no tienen la asistencia tampoco de abogado. Y el consultorio jurídico de la Católica le puedes dar esa asistencia y nosotros la mediación. Así que invitamos a todas las personas que quieran solucionar el problema, encantada de la vida. Aquí nosotros los podemos ayudar para solucionar sus conflictos. Perfecto, muchísimas gracias, mi estimada doctora. Y como ustedes pudieron ver, porque mi camarógrafo Carlitos Domínguez me acompaña el día de hoy, graficó, hay una pareja que está resolviendo su conflicto allí. Los más comunes son de familia y también de menores. Esto es un proceso ágil, eficaz, confidencial y por supuesto voluntario. Es lo que puedo informar acá desde el Centro de Mediación de la Universidad Católica Santiago de Guayaquil. Vanessa. Gracias, Gise, por esa recomendación y recordarle también a la gente que se encuentra en casa, en cualquier provincia desde donde nos están viendo, que estos centros de mediación del Consejo de la Judicatura están en las 24 provincias. Gise, muchísimas gracias. Gracias, un beso y un abrazo para todos ustedes, que tengan pues una semana muy linda. Gracias, Gise, un abrazo desde aquí también. Y bueno, nos quedamos con el abogado Cristian Herrera, simplemente ya para ir concluyendo. Este quizás sea el método de resolución de conflictos más antiguo del planeta. Se utilizó desde los inicios de la humanidad, ¿por qué no ocuparlo ahora también? Sí, yo la verdad, como les había dicho al inicio de esta entrevista, es que lastimosamente la gente no le tiene confianza, ¿no es cierto? Y debemos incentivarlo más, y eso culpo completamente al Consejo de la Judicatura, ¿no es cierto? No ha dado una suficiente impulso a ello. Ahora, me gustaría tomar una palabra que estaba hablando justamente allá en la Universidad Católica de Guayaquil, es del hecho del aval del Consejo de la Judicatura, ¿no es cierto? No existe un centro de mediación que pueda funcionar sin el aval del Consejo de la Judicatura. Es imprescindible. Entonces, de esa manera, inclusive los usuarios deberían sentirse mucho más entusiastas por utilizarlo, porque sabe que existe un órgano de control, el cual nos tiene haciendo inspecciones y demás, para saber que nosotros estamos haciendo un trabajo eficiente, ¿no es cierto? Y inclusive los requisitos que nos pide el Consejo de la Judicatura son requisitos un poco complicados de cumplirlo, así que son personas que realmente las que están en el centro de mediación son personas que se han capacitado, son profesionales y adicionalmente tienen inclusive infraestructura física para poder brindar el servicio. Ha sido el abogado Cristian Herrera. Muchísimas gracias por estar aquí, doctor. Muchas gracias a ustedes. Nosotros nos vamos entonces a la pausa, pero cuando vengamos ya tenemos la visita de un cantón fantástico cerca de la capital. Cerca de la capital, Amaguaña, con una riqueza cultural, gastronómica y por supuesto muy cerquita desde todas las latitudes. Así que bueno, si usted está interesado... Ya la mesa está servida. Está la mesa servida y la delegación. Está la reinita también, que ya le vemos muy guapa. Claro, por supuesto. Ya van a ver, por ahí hay unos manjares que seguro algunas de las personas que nos están viendo ya se les irá abriendo el apetito. Vamos a Amaguaña al carnaval. Vamos también. Vamos. Sí, todo un poco. Ya le contamos más. ¿Quién dijo miedo? Vea ese cuisito. Fíjate eso.